Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios con una misión extraordinaria: preparar el camino para el Mesías, Jesucristo. Pero su historia comenzó mucho antes de su predicación del desierto. Estuvo marcada por un evento milagroso, revelando que su vida tenía un propósito divino desde el principio. Sus padres, Zacarías e Isabel, eran una pareja justa y temerosa de Dios, pero tenían una carga. No podían tener hijos y ya eran viejos. Para la sociedad de la época, la falta de niños fue vista como un signo de deshonra. Pero Dios tenía planes grandiosos que desafiaron las limitaciones humanas. Un día, mientras Zacarías, el sacerdote del templo, estaba tomando su turno para quemar incienso, sucedió algo extraordinario. Un ángel del Señor, Gabriel, apareció ante él. Zacarías estaba paralizado con miedo, pero el ángel le aseguró palabras que cambiarían su vida para siempre. Isabel, su esposa, daría a luz a un hijo, y este niño, llamado Juan, sería genial a los ojos del Señor. Estaría lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre y tendría la misión de preparar a una gente bien ganadora para el Señor. La incredulidad de Zacarías frente a esa noticia fue tan grande que terminó al nacimiento del niño como una señal de que nada evitaría los planes de Dios. Y cuando Juan finalmente nació, joy llenó los corazones de sus padres y de toda la comunidad. Cuando se le preguntó sobre el nombre del niño, Zacarías, aún incapaz de hablar, escribió en una junta: Juan es su nombre. En ese momento se restauró su voz y comenzó a alabar a Dios, profetizando sobre el glorioso futuro de su hijo. Desde el útero, Juan ya estaba separado para una misión divina. Su vida no sería común, ya que había sido elegido como la voz que gritaría en el desierto, anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Desde el principio, la vida de Juan el Bautista estaba destinada a algo grandioso. Pero ¿qué quiso decir en la práctica preparando el camino del Señor? El propio ángel Gabriel había revelado que Juan vendría en el espíritu y el poder de Elijah, un profeta conocido por enfrentar reyes y llamar a la gente al arrepentimiento. Esta llamada de Juan no era algo que buscaba por su cuenta, era una misión dada por Dios, escrita en su historia incluso antes de su nacimiento. Imagina el peso de esta responsabilidad. No sería un profeta ordinario, sino el que anunciaría la llegada del Mesías, tan esperado durante siglos. Sin embargo, Juan no comenzó su ministerio de inmediato. Hay un largo silencio en la narrativa bíblica sobre su infancia y juventud, pero sabemos que desde una edad temprana ha vivido separado de Dios, consagrado a una vida de simplicidad y santidad. Fue creado lejos de la brillantez de las ciudades en el desierto, donde podía escuchar claramente la voz de Dios y prepararse para su misión. Juan sería el heraldo de un mensaje revolucionario. Señalaría al Mesías al pueblo y llamaría a Israel al arrepentimiento. Esta idea de preparar el camino se refirió a una práctica común en ese momento, cuando los mensajeros fueron enviados frente a un rey para limpiar el camino, eliminar los obstáculos y anunciar la inminente llegada del soberano. Pero en el caso de Juan, la forma de prepararse no era físico. Eran los corazones de las personas. Fue llamado para confrontar los pecados, romper los corazones endurecidos y dejar espacio para que el mensaje transformador, Jesús, traiga. Juan no tenía dudas sobre su papel. Sabía que no era la luz, sino la que testificó la luz por venir. Cada paso de su vida señalaba algo más grande, algo que no se buscaba a sí mismo, sino al plan de Dios. Y con un coraje inquebrantable, se estaba preparando para el día en que levantaría la voz para proclamar: arrepentiéndose, porque el reino de los cielos está cerca. La vida de Juan el Bautista era todo menos común. No vivió como los otros hombres de su época. Juan eligió el desierto como su dirección. Lejos de los centros urbanos, lejos de la comodidad y la agitación de la vida cotidiana,
se dedicó por completo a su misión. ¿Pero por qué el desierto? El desierto en la Biblia a menudo se retrata como un lugar de encuentro con Dios, la preparación espiritual y la dependencia total del Señor. Fue allí, en el árido silencio, que Juan se fortaleció y se formó para el mayor propósito que lo esperaba. El estilo de vida de Juan estuvo marcado por extrema simplicidad. Se vistió con pieles de camello, un disfraz que reflejaba la dureza de su vida, y también se hacía eco del profeta Elijah, con quien compartía tantas similitudes. Su dieta era inusual. Comía saltamontes y miel salvaje, alimentos disponibles en el desierto. Esta no fue una elección de extravagancia, sino un símbolo de su renuncia a la lujuria y el exceso. Juan el Bautista vivió como un verdadero profeta, separado de las cosas materiales, y se centró en su misión espiritual. Esta elección de vida tenía un propósito claro. Juan sabía que su mensaje debía ir acompañado de un testimonio personal. No podía llamar a la gente al arrepentimiento y la simplicidad si su propia vida no fuera un ejemplo. Su apariencia y forma de vida tuvieron un impacto inmediato en aquellos que lo vieron. Cuando la gente lo encontró, vieron no solo un predicador, vieron a un hombre que vivía lo que predicaba. Cada detalle de la vida de Juan afirmaba que era diferente, que había sido separado en algo más grande. Mientras que muchos buscaban estatus y riquezas, Juan se hijó en el desierto, escuchando la voz de Dios y preparándose. Su vida de renuncia fue una invitación para que otros dejaran atrás sus prioridades equivocadas y convirtieran sus corazones en el Señor. Y fue con esta simplicidad y autoridad que comenzó su ministerio, atrayendo multitudes que vinieron de todas partes para escuchar su mensaje y ser transformado. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, su mensaje resonó como truenos en los oídos de la gente. No usó palabras suaves o discursos políticamente correctos. Su enfoque era directo, confrontante y audaz. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Estas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Juan estaba llamando a la gente a un cambio de vida radical, un retorno genuino a Dios, y no tenía miedo de exponer los pecados e hipocresías de la sociedad. La predicación de Juan fue diferente a todo lo que hicieron los líderes religiosos de la época. Como los fariseos y saduceos estaban preocupados por los rituales y las apariencias externas, Juan habló de algo más profundo, el corazón. Desafió la idea de que la descendencia u obediencia de Abraham a las tradiciones garantizó la salvación. Para él, el verdadero arrepentimiento fue demostrado por frutas, cambios reales y visibles en la vida de las personas. En una ocasión, miró directamente a los fariseos y dijo: «Raza de víboras, ¿quién les dio la idea de escapar de la ira? Produce frutas que muestren arrepentimiento». La audacia de Juan no se detendría allí. No hizo distinción de aquellos que escucharon su mensaje. Pobre o rico, soldado o líder religioso, nadie escapó de su predicación. Enseñó que cada uno necesitaba arrepentirse y alinear su vida con la voluntad de Dios. Para los soldados, dijo que no extorsione el dinero o abuse de su poder. Para los recaudadores de impuestos, les pidió que fueran honestos. Para la gente en general, enseñó a compartir con los necesitados. Su mensaje fue práctico, llegando a todas las áreas de la vida. Juan también dejó en claro que no era el centro de la historia. «Te bautizo con agua por arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de llevar sus sandalias», proclamó. Juan señaló a Jesús, el Mesías por venir, y su predicación preparó los corazones de las personas para este encuentro transformador. Su voz, como la de un león en el desierto, no solo llamó a arrepentimiento, sino que anunció que la salvación estaba más cerca que nunca. El momento en que Juan el Bautista encuentra a Jesús a orillas del río Jordán, sin duda, es uno de los episodios más llamativos de su historia.
Juan ya estaba bautizando a las multitudes, sumergiéndolas en las aguas como un símbolo de arrepentimiento y renovación. Pero entonces un día que parecía común, vio a Jesús acercarse. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Al ver a Jesús, Juan hizo una declaración impresionante. Este es el Cordero de Dios, que le quita el pecado del mundo. Estas palabras resonaron como una revelación. Para la gente, la idea del Cordero estaba profundamente vinculada a los sacrificios del Antiguo Testamento, especialmente al Cordero Pascual que salvó a los israelitas en Egipto. Pero ahora Juan señaló un sacrificio más grande, uno que no solo cubriría el pecado temporalmente, sino que lo eliminaría por completo. Entonces sucedió algo inesperado. Jesús vino a Juan y pidió ser bautizado. Juan estaba aturdido. Sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios, el que no tenía pecado. ¿Cómo podría él, un hombre común, bautizar al mismo Mesías? En su humildad, Juan trató de negarse, diciendo: «Necesito ser bautizado por ti, y vienes a mí». Pero Jesús insistió, explicando que esto era necesario cumplir con toda justicia. En este momento, Juan bautizó a Jesús, el cielo se abrió y sucedió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y una poderosa voz vino del cielo: «Este es mi amado Hijo, a quien me gusta». Esta fue una confirmación divina, no solo para Juan, sino para todos los que estaban allí, que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Este evento marcó una transición en el ministerio de Juan. A partir de ahí, su voz comenzaría a disminuir, mientras que Jesús ganó fuerza. Y Juan, con la humildad que siempre lo caracterizó, lo aceptó con un corazón abierto, diciendo: «Es necesario que crezca, y yo disminuyo». Juan el Bautista no era solo un predicador, era un fenómeno. Su mensaje atrajo a multitudes de todos los rincones de Judea, Jerusalén e incluso de las regiones más allá de Jordania. Hombres, mujeres, ricos, pobres, líderes religiosos y personas comunes caminaron largas distancias para escucharlo. Algo en sus palabras, tal vez la autoridad que habló o su profunda conexión con Dios, hizo que la gente se detuviera para prestar atención. No ofreció promesas de comodidad o prosperidad, sino algo más profundo: la oportunidad de comenzar de nuevo. El impacto de Juan fue tan grande que se movió con todas las esferas de la sociedad. Muchos lo vieron como un verdadero profeta, el primero en siglos en levantar la voz en Israel con una autoridad divina. Algunos incluso se preguntaron: ¿es él el Mesías? Pero Juan siempre dejó en claro que su misión era preparar el camino para el que vendría más tarde. Aún así, su presencia y mensaje molestaron a los poderosos. Los fariseos y saduceos, por ejemplo, no sabían cómo tratar con él. Los desafió públicamente, llamándolos raza de víboras y exponiendo sus hipocresías. Esto generó admiración y oposición. El bautismo que Juan ofreció también fue revolucionario. Aunque los judíos ya tenían rituales de purificación, el bautismo de Juan era diferente. Se requirió un arrepentimiento sincero, reconocimiento público de que las personas necesitaban cambiar. Para muchos fue un acto de humildad y transformación, pero para otros, especialmente los líderes religiosos, era una amenaza para el status quo. A pesar de las reacciones divididas, nadie podría ignorar a Juan el Bautista. Su voz resonó como un grito desértico, llamando a la gente a abandonar sus pecados y prepararse para la llegada del reino de Dios. Cada vez que levantaba la voz, la gente sabía que algo grandioso vendría, y para muchos, su encuentro con Juan fue el primer paso para conocer a Cristo. Su impacto fue tan profundo que incluso después de que su ministerio comenzó a disminuir, sus palabras continuaron resonando en los corazones de miles. Juan el Bautista era un hombre inquebrantable,
alguien que no temía las consecuencias de decir la verdad, incluso si lo puso en confrontación directa con los poderosos. Su coraje se demostró cuando se enfrentó a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Philip, algo que violaba la ley de Dios. Si bien muchos prefirieron permanecer en silencio antes de este escándalo, Juan no dudó en enfrentar a Herodes públicamente, diciendo: «No se le permite vivir con la esposa de su hermano». Esta audacia irritaba profundamente a Herodías. Estaba furiosa con Juan y quería matarlo, pero Herodes, por irónico y respetado Juan. Herodes, de hecho, estaba intrigado por las palabras de Juan, escuchándolo con interés, a pesar de que a menudo se reació a aceptar sus advertencias. El arresto de Juan marcó un momento difícil, pero permaneció fiel a su misión. No ha duplicado el miedo o las presiones políticas. Su coraje no vino de su propia fuerza, sino de la certeza de que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Juan sabía que su vida no era complacer a los hombres, sino obedecer al Señor. Su voz no estaría en silencio, a pesar de que estaba atrapado. La confrontación con Herodes reveló la esencia de Juan el Bautista. Un hombre dispuesto a arriesgar todo por la verdad. No temía perder su libertad o su vida porque entendió que su papel era mayor que él. Juan el Bautista es un ejemplo de cómo la verdad de Dios a menudo desafía las estructuras humanas de poder y corrupción, y cómo decir esta verdad puede tener un alto costo. Pero Juan permaneció firme, demostrando que para aquellos que sirven a Dios, el compromiso con la verdad no es negociable. En la oscuridad de una célula, Juan el Bautista, el profeta que ciertamente había clareado sobre la llegada del Mesías, vivió un momento de profunda reflexión y duda. Arrestado por confrontar a Herodes Antipas, fue aislado del mundo, incapaz de presenciar directamente los milagros y el ministerio de Jesús. Era una situación completamente opuesta a la libertad que tenía en el desierto, donde sus palabras resonaron poderosamente entre las multitudes. Ahora solo se le dejó el silencio de la prisión y el peso de las incertidumbres. Fue en este contexto que Juan envió a algunos de sus discípulos a Jesús con una pregunta directa: ¿eres tú quien vendría o deberíamos esperar a otro? La duda de Juan no fue el resultado de la falta de fe, sino de su humanidad. Él, como muchos otros, esperaba que el Mesías trajera liberación inmediata, tal vez incluso una revolución contra la opresión romana. Pero cuando escuchó informes sobre el ministerio de Jesús, que incluía la predicación del amor, las curaciones y los milagros, sin signos de liberación política, Juan necesitaba una confirmación. Jesús, en respuesta, no lo reprendió. Por el contrario, honró la grandeza de Juan ante la multitud, diciendo que entre las mujeres nacidas de las mujeres, nadie era más grande que Juan el Bautista. En cuanto a la pregunta de Juan, Jesús respondió enviando un mensaje claro: vuelve y anuncia a Juan lo que estás escuchando y mira. Los ciegos los paseos cojos, los leprosos están purificados, los sordos escuchan, los muertos están resucitados, y las buenas noticias se predican a los pobres. Con estas palabras, Jesús no solo confirmó que Él era el Mesías, sino que también reveló la naturaleza de su reino, un reino que cambió vidas de adentro hacia afuera. Esta respuesta trajo a Juan la certeza de que su misión estaba completa. Había preparado el camino y ahora el Mesías estaba cumpliendo el plan de Dios. Incluso en el silencio y el dolor de la prisión, Juan permaneció fiel, descansando en la convicción de que el Cordero de Dios estaba haciendo algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El final de la vida de Juan el Bautista fue tan notable como su misión. Mientras él permaneció atrapado en la fortaleza de Maquionte, Herodías, la esposa de Herodes, alimentó un odio implacable contra él. Su coraje para denunciar el matrimonio ilegítimo entre Herodes y Herodías
había herido el orgullo de la mujer y estaba esperando la oportunidad de vengarse. Esta oportunidad se produjo durante la celebración del cumpleaños de Herodes, un banquete lleno de líderes e invitados importantes. En el apogeo de la fiesta, la hija de Herodías, Salomé, presentó un baile que deleitaba los regalos, incluido Herodes. En un gesto impulsivo y arrogante, hizo una gran promesa a la joven. «Pregúntame qué quieres, y te daré a la mitad de mi reino». Instigado por su madre, Salomé hizo una solicitud oscura. «Quiero que me dé ahora la cabeza de Juan el Bautista en un plato». Herodes fue sacudido. Respetaba a Juan y temía el impacto de matar a un profeta tan querido. Sin embargo, debido a su promesa ante los invitados, ordenó a regañadientes la solicitud de cumplirse. Juan fue decapitado en prisión y su cabeza fue entregada a la joven, quien la llevó a su madre. Este acto de crueldad marcó el final de la vida terrenal de Juan, pero no borra su influencia. Incluso después de su muerte, su impacto aún estaba vivo. Jesús, al enterarse del incidente, se retiró a un lugar solitario, mostrando su tristeza y honor por el profeta que había sido su precursor. El legado de Juan el Bautista no estaba en su muerte, sino en el coraje y la fidelidad con los que cumplió su misión. Había señalado el Mesías al mundo y se enfrentó al pecado sin temor a las consecuencias. Juan es recordado como un ejemplo de integridad y compromiso con la verdad, cuesta lo que cuesta. Su testimonio inspiró a los seguidores de Cristo a proclamar el mensaje del reino de Dios con la misma audacia y vivir sus vidas con la convicción de que servir a Dios es el mayor honor, incluso ante la persecución. Juan el Bautista ocupa un lugar único en la historia bíblica. No realizó milagros, no escribió libros, ni dirigió ejércitos, pero su vida fue absolutamente esencial en el plan redentor de Dios. Él era el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el último de los profetas antes de la llegada de Cristo y el privilegio de introducir el Mesías al mundo. Su misión era preparar los corazones para la llegada del Salvador, y lo cumplió fielmente, incluso ante la oposición, las dudas y el martirio. El impacto de Juan no es solo sus palabras, sino en el ejemplo que se fue. Tu humildad es una de las mayores lecciones de tu vida. Juan podría haber buscado fama o gloria para sí mismo, ya que fue seguido por multitudes y respetado como profeta. Sin embargo, él sabía exactamente cuál era su lugar. Él constantemente señaló a Jesús diciendo: «No soy el Cristo, pero me enviaron delante de él, y debería estar creciendo, y yo disminuyo». Esta postura de humildad es un poderoso recordatorio de que nuestras vidas deben reflejar la gloria de Dios, no la nuestra. Otro aspecto notable de Juan fue su coraje para proclamar la verdad, independientemente de las consecuencias. No escatimó a nadie, ni siquiera líderes poderosos como Herodes. Su compromiso inquebrantable con la justicia es una inspiración para que los cristianos enfrenten el mundo con integridad, incluso cuando la verdad es impopular o peligrosa. Finalmente, el mensaje de arrepentimiento de Juan sigue siendo actual. Justo cuando llamó a la gente de su época para preparar el camino para Jesús, su mensaje nos desafía hoy a evaluar nuestros corazones y recurrir a Dios. El arrepentimiento no es solo un cambio en el comportamiento, sino una profunda transformación que nos prepara para vivir en el reino de Dios. Juan el Bautista nos recuerda que Dios usa vidas simples y comprometido a cumplir grandes propósitos. No buscó el centro de atención, pero vivió para servir y anunciar al Mesías. Su testimonio resuena hasta el día de hoy, inspirándonos a vivir con coraje, humildad y fidelidad al llamado de Dios en nuestras vidas. Si te gustó la historia de Juan the Baptist y te gustan las historias bíblicas, suscríbete a nuestro canal. Aprovecha la oportunidad para dejar un me gusta y compartir este video con un amigo. Que Dios te bendiga.